Bueno, imagínate, es un escritor que tiene más de 70 obras publicadas. Siempre estaba escribiendo constantemente, era una disciplina diaria para Domingo escribir, y cualquier joven, cualquier adulto también o estudioso, investigador que quiera acercarse y saber sobre la historia contemporánea de Venezuela, indiscutiblemente tiene que recurrir a los libros de Domingo Alberto Rangel. Yo creo que esa es la mayor importancia, porque ahí está las bases de su legado para estas generaciones que hoy estamos acá formándonos, que podemos conocer a través de su pluma y de su escritura los diferentes personajes más relevantes de la historia política de Venezuela, y también los hechos históricos que nos llevaron a vivir el mundo que hoy vivimos. Tú sabes que como la mayoría de los andinos, en realidad era distante con los hijos. No es que no nos quisiera ni mucho menos, sino que no era el papá que te montaba a caballito en la pierna, que besuqueaba a las hermanas, pero evidentemente nos quería, al punto que, siendo yo liberal desde casi comienzos de este siglo, lo visitábamos ya al final de su vida mis amigos liberales, y él se divertía mucho hablando con ellos y casi como jugueteando como el gato y el ratón, porque de verdad mi padre tenía mucho conocimiento de la ciencia política, de la literatura, que enseña mucho, y estos también se divertían con mi padre. Pero no fue un personaje distante. Cuando nacimos los dos primeros, Beatriz y yo, mi hermano y yo, soy el mayor, él prácticamente se tuvo que esconder durante el gobierno de Pérez Jiménez. Entonces, los primeros 10 años de mi vida no tuvimos padre. Estaba o escondido, o preso, o exiliado, porque en la vieja Constitución existía el castigo del exilio. Y se fueron, mi padre y mi madre muy joven, llegaron a Bolivia, después estuvieron en Colombia, los botaron de Colombia, fueron a Costa Rica, donde llegó el 23 de enero. Sin embargo, la figura paterna siempre existió, porque mi padre en esa época era como una leyenda. Entonces iban amigos a visitarnos a la casa, a mi abuela y a mi tía que nos crió, y siempre hablaban de él como si estuviera presente. Y eso por una parte. Y por otra, porque tanto mi abuela como mi tía fueron sabias en el sentido de que nunca nos hicieron ver que no teníamos papá. Yo nunca me sentí como un niño distinto, ni caí en esas cosas del señor Leopoldo López, que parece que pegaba alaridos en la cárcel y dijo que los hijos de él nacieron sin ver el padre. Nosotros tuvimos 10 años sin verlo, y nunca en diciembre, cuando venía un 24 o un 31, son las festividades católicas, pues nos sentíamos como que no había papá. Ahí modestamente se vivía la vida, y la recuerdo con mucho cariño esos años iniciales. Bueno, primero lo principal, destacar la portada, que quedó muy hermosa. Otra novedad de esta edición es el prólogo, que lleva un prólogo de Manuel Carrero. Y bueno, un formato totalmente diferente, un poco más llevadero, digo, ¿no? Para la gente cargar en el bolso. Y bueno, la verdad, estoy muy impresionada de lo bonita que quedó la edición y lo bien que se lee, ¿no? La letra, el papel usado, de verdad que está muy, muy bonita esta coedición. Y bueno, esperamos poder seguir coeditando con El perro y la rana. Tan, 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 tan. Sí, bueno, en la mera sinceridad, la verdad, estamos trabajando desde nuestra casa editorial Badel Hermanos las nuevas
ediciones que presentaríamos en función del autor homenajeado, Domingo Alberto Rangel. Y a pesar de que nacimos como casa editorial en 1973 con el primer libro que publicamos en la editorial y también de Domingo Alberto Rangel, que fue Los Mercaderes del Voto, decidimos reeditar su último libro, que fue en el año 2012, el último libro escrito por él, que se llama El ayer que hizo el mundo de hoy. Entonces, cuando vinimos acá al Perro y la Rana y a hablar con el Senal sobre estas nuevas ediciones y el otro libro que estamos preparando con motivo del centenario de Domingo, nos comentaron que tenían el interés de reeditar Los Andinos al Poder, ya que es uno de los clásicos libros de Domingo Alberto Rangel y un libro que recoge gran parte de la historia contemporánea de Venezuela y de todos los presidentes andinos que desde 1899 hasta el 45 pasaron por Venezuela y en realidad constituyeron la República de Venezuela, ¿no? En muchos de sus aspectos. Entonces ahí conversamos sobre toda la bibliografía de Domingo Alberto Rangel y el Perro y la Rana nos pidió de alguna forma los derechos para publicarlo y decidimos, en función de que también éramos los homenajeados de la feria como casa editorial, coeditarlo para que todo el pueblo venezolano y también los invitados internacionales puedan tener este material, este texto fundamental del autor homenajeado. Bueno, yo creo que la primera edición no fue la de Badel, fue otra. Badel, después de 10 años de publicado el libro, sacó otro, que fue el gran amigo y editor, aunque mi padre tuvo muchos editores. Bueno, yo lo que puedo comentar de ese libro es que es uno de esos que en Venezuela se comentan, se leen en algunos, nosotros no somos un pueblo muy lector, pero gente que no lo ha leído lo comenta, algo le llegó. Y lo interesante de ese libro es que empieza a desmitificar a los andinos y al general Juan Vicente Gómez. Porque en esa tradición tan venezolana de destrozarnos unos con otros, año o gobierno tras gobierno, el que viene dice que el anterior no servía para nada. Y el anterior había dicho lo mismo del que lo precedió. Bien, el general Gómez lo que contaba sobre toda Acción Democrática, que fue su gran enemigo histórico, era que era una persona casi analfabeta, que los andinos eran unos tipos muy arbitrarios. Y mi padre andino, a fin de cuentas, muy andino, muy tobareño, muy amante del pueblo donde él nació, escribió en la cárcel ese libro. Él estaba preso cuando escribió y lo escribió en un periodo muy corto, ¿no? Creo que no duró unos meses para escribirlo y sin tener notas ni muchas cosas. Por eso ese libro no tiene a pie de página las notas de otros libros que dice esto lo tomé de tal sitio, de tal sitio. Casi fue de memoria. Un paréntesis de lo que estoy hablando, un gran amigo mío en estos días, no, mi padre tiene 10 años de muerto, le preguntó que por qué ese libro, Los Andinos del Poder, no tenía notas a pie de página, que si es que... Entonces mi papá le dijo, yo tengo todo aquí, eso se lo escuché a mi abuela, no solo Hugo Chávez tenía abuela, eso digo. Bueno, ese libro empezó a ver al gobierno del general Gómez como un gobierno que utilizó el petróleo para unificar el país. Y las costumbres andinas las va señalando como gente recia, gente trabajadora, gente que cumple también, lo cual es cierto, pero también tiene una explicación histórica. No es que los demás sean peores, yo soy caraqueño y yo me siento caraqueño, pero hay que entender que las estribaciones de los grandes imperios indígenas terminaron en los Andes. O sea, los indígenas andinos no eran iguales a los de por acá. Los de por acá vivían muy bien,
pero no tenían que esforzarse mucho. Con el plátano, con algo que sacaran de la pesca, alguna cosa que mataran por ahí, vivían. Vivían aterrorizados de los caribes, que es otra cosa que a mí me sorprende, porque los presidentes venezolanos, la mayoría de un tiempo para acá se las dan de Caribe. Y resulta que los caribes eran el azote de estos pueblos indígenas de aquí. Llegaban, se violaban a las mujeres, mataban a los guerreros, que pocos que había, se comían lo que tenían esos pobres indios y después se iban remando para otro lado, porque los caribes no son venezolanos, vienen desde Uruguay, eso teóricamente está probado, y llegaron hasta Cuba, donde se encontraron con otros indios más bravos que ellos que los frenaron. Bien, ese libro, eso es lo grande que tiene en la historia nuestra de Venezuela. Si alguien quiere saber de la historia política, pues puede leer los tomos de Guinán sobre cómo se desarrolló Venezuela los primeros años. Pero si quiere saber de lo que no es historia, que no es venganza contra el otro, puede leer Los Andinos en el Poder, puede leer también La Oligarquía del Dinero, algunos libros. Pues mi padre escribió muchísimo. De hecho, fue el autor más leído de Venezuela, no porque tuviera un libro que se vendiera tanto como Doña Bárbara, sino porque escribió casi 100 libros. Y todos eran bestsellers en un país donde un bestseller tiene 10.000 ejemplares, en Colombia es 1.000.000. No somos grandes lectores, pero sí comentamos el libro, sí, el que lo oye ya no lo lee porque piensa que lo leyó, y ese libro sigue vigente. Sí, totalmente, porque si alguna característica tiene la pluma y el verbo de Domingo Alberto Rangel es su apego, digamos, a una visión lo más realista posible de cómo sucedieron los hechos históricos en Venezuela. Y precisamente quería contarles y destacar que este libro, Los Andinos en el Poder, su primera publicación, es decir, la primera vez que se editó fue en el año 1964, la primera vez. Y fue un libro que escribió Domingo en la cárcel. Todo este libro fue escrito estando él preso en el cuartel San Carlos. Y él narra cómo la escritura para los presos era de alguna forma lo que les hacía vivir y que los días pasaran más cortos y pudieran de alguna forma tener esa esperanza que da la escritura siempre de algún día volver a salir a la libertad. Entonces es un valor agregado que tiene este texto porque fue escrito en condiciones verdaderamente en donde pues aferrarse a la escritura fue también defender de alguna forma la dignidad cultural del país. Bueno, sobre todo que la acción política yo pienso que debe ir para favorecer a los más débiles, los más pobres, los que no tuvieron capacidad para estudiar o oportunidad. Eso lo comparto totalmente. El tema del socialismo, yo soy liberal, sin rechazar lo que el socialismo en economía propone, pienso que después de 40 años de gobierno socialdemócrata, un socialista de alguna manera, 20 años de gobierno de socialismo más radical, yo creo que habría que buscar otra fórmula. Esa fórmula no la ha conseguido el país porque por el lado que se ha ido tenemos una oposición muy cipaya, muy dada a entregar el país a otros poderes con tal que los lleven a ellos y que no tienen pueblo en definitiva. Ese es el problema. Pero comparto que también con él, bueno, los conocimientos del marxismo, yo conozco muy bien el marxismo y también el liberalismo. Yo me puedo llevar en las dos aguas. Por ejemplo, siendo liberal, yo comparto más bien la posición de mi padre con respecto a PDVSA. Mi padre de estar vivo se
rechazaría que se venda PDVSA, y yo también. ¿Por qué razón? Porque es la única fuerza que le queda a un gobierno, que es para todos, sobre todo para los más débiles, frente a las ambiciones de los más ricos, que han demostrado que no les importa nada, incluso ofrecer trozos del territorio a potencias extranjeras con tal de quedarse con el poder. No les basta tener la economía en sus manos, quieren tener todo. Es por eso. Fue una amistad de esas amistades entrañables, una amistad, digamos, en la que se construía, ¿no? En la que las ideas se proponían y luego se materializaban. De hecho, la misma creación de nuestro sello editorial fue en una conversación entre Domingo y mi padre. En Puerto Cabello, Estado Carabobo, una tarde en la casa de mi abuela, estaban almorzando y allí pues mi papá planteó, digamos, estaba Domingo Alberto, estaba mi abuela, mi tío, la familia comiendo. Y mi papá planteó que le gustaría mucho poder publicar un libro que estaba escribiendo Domingo, que de severas críticas a las elecciones que se iban a dar en ese entonces, en 1973. Ese libro fue Los Mercaderes del Voto. Y allí, pues ya mi papá tenía noción de lo que era editar un libro. Y Domingo le dice, bueno, Manuel, yo te lo doy para que tú lo publiques, pero crea un sello editorial. Entre ellos dos decidieron crear este sello y la familia de mi papá dio el apoyo, digamos, todos contribuyeron para que ese primer libro y este primer sello, que hoy es Badel Hermanos Editores, viera la luz en el año 1973. Entonces, por eso nosotros consideramos a Domingo Alberto también como un padre de nuestra casa editorial. A partir de ahí, mi papá y Domingo estrechan más sus relaciones, se vuelve nuestro autor más publicado, nuestro catálogo que va de más de 800 títulos, Domingo es el más publicado y reeditado. Las ediciones que en aquel momento eran de 2.000, 3.000, suben a 8.000, 10.000 ejemplares. Y pues también, como toda amistad, tenían sus momentos en que no opinaban, no compartían el mismo pensamiento y se distanciaban, y luego se reconciliaban, y como toda relación pasó por esos altos y bajos, pero siempre hasta el último día de vida de Domingo. Pues ya cuando yo nací, toda mi infancia y adolescencia, recuerdo muchísimo que todos los domingos en mi casa se iba a visitar a Domingo. O sea, todos los domingos mi mamá y mi papá íbamos en familia a la casa de Domingo, y eso era como una cosa tradicional, ¿no? De la familia. Entonces es una amistad de verdad, de esas que no se ven todos los días. Mira, mi padre leía muchísimo. Los últimos años leía en inglés, porque mi hermana Beatrice, que vive en Estados Unidos, le mandaba un libro semanal en inglés y él después me los pasaba. Yo creo que de los autores venezolanos, Gallego porque la gran obra de Gallego es la gran novela venezolana, Doña Bárbara. El único problema con Doña Bárbara que yo veo es que el autor la convirtió en una especie de, ¿cómo te diría? Algo político contra sus enemigos. El hecho de que llames Bárbara, quien no te gusta, que la finca de ellos lo llamen El Miedo, y que al extranjero que anda por ahí lo llamen Mr. Danger, ya te dice mucho que es algo político contra alguno. Si lo hubiera tenido otro título y otro nombre a los personajes, probablemente ese libro sería todavía más importante. Pero a mi papá le gustaba mucho La Trepadora y le gustaba Cantaclaro, sobre todo Gallego. Poesía leía, pero poesía del sureño, poesía de otros países, más que los poetas nuestros, que los hay también buenos,
pero él leía mucho la poesía del Cono Sur, sobre todo, incluso Borges, que era un poeta un poco extraño. Voy a leer el escrito de contraportada de una de las ediciones de Los Andinos al Poder, la 4ª edición, que escribió Domingo Alberto Rangel para presentar esta edición y como texto de contraportada. Y dice: en 1964 se editó por primera vez este libro. Fue escrito en la cárcel. El encierro parecía largo. Quitarse de encima la sombra del fastidio era imperativo. La lectura agobia cuando se hace entre rejas. Nada peor que la pasividad y leer. Siempre ha sido un oficio inerte. El preso tiene que crear para mantenerse erguido. Un libro resulta tentador para quien sea huésped de los presidios. Él es la gimnasia más saludable. Así se vence con el ejercicio a ese enemigo que son los días. Entre el preso y el tiempo se entabla una lucha. La inactividad es la victoria del tiempo. La creación, el desquite del preso. Escribiendo, los días se empequeñecen. El reloj deja de ser un tormentoso sonoro. Del reloj a la máquina de escribir, el cambio de ruido marca una ofensiva. Pero había otras razones para escribir en aquella cárcel. A los presos del momento se nos acusaba poco menos que de sádicos. Desde el poder caía sobre nosotros el fácil ultraje de unos adversarios que gozaban de todas las ventajas. Era indispensable demostrarle al país que los políticos anillados por el presidio no constituían una reserva de forajidos. Quizás la mejor defensa estaba en el contraste. Entregarle a la opinión un libro serio equivalía a descalificar a nuestros contenedores que no pasaban de la diatriba pueblerina. La opinión juzgaría, si conociese nuestras ideas, acerca de esos hombres que en las cárceles recibían su rancho de insultos gangosos desde el poder. El duelo, presentado en los términos de Sarmiento, era de civilización contra barbarie, porque en el poder nos atacaba esa barbarie semiletrada de los bachilleres en función de magistrados. Para Venezuela, los bachilleres han sido tan trágicos como los caudillos. Escribir era, en cierto modo, defender la dignidad cultural del país. Me toca invitar a la presentación de este libro que es de mi padre. No solo por eso, sino porque de verdad creo que es un libro crucial en la historia nuestra. Y porque además yo felicito al perro y a la rana, no sé cuál de los dos, porque el libro está bellamente terminado, con letras muy fáciles de leer, la portada es excelente, las portadas de mi padre nunca las cuidaron, era horrible la primera edición toda blanca, no se veía ni qué era. Aquí se ve a Cipriano Castro, se ve Gómez, se ve la pañoleta amarilla de Cipriano porque eran liberales amarillos. En definitiva, yo felicito a los dos, al perro y a la rana por esto.